Mateo 5, te invito conmigo a Mateo 5, vamos a empezar hoy en versículo 17. Mateo 5, 17, para esta mañana. Hemos visto nosotros hasta ahora los bienaventurados y también la misión de la iglesia en el reino, ¿verdad? Ser la sal y la luz para todo el mundo. Hoy seguimos nosotros porque Cristo está cambiando su atención ahora mismo, hablando a sus discípulos acerca de la ley y el pecado. La ley y el pecado. Y es una sección que es bien práctica después de hoy. Hoy, la introducción de Cristo, estaba hablando con alguien antes del culto, que estos versículos fueron un poco difíciles para explicar y entender, pero Cristo está empezando una sección nueva acerca de nuestra relación con la ley de Dios y en el reino de Dios. Y hoy manifiesto otra regla para nosotros, reconoce la importancia de la ley. La importancia de la ley para nosotros esta mañana. Entonces, para nosotros, vamos a leer algunos versículos durante el culto. Tengo aquí un martillo, si están mirando qué es eso, por qué está aquí. Y una semilla. Y voy a explicar pronto por qué estas cosas son de así esta mañana con nosotros. Uno que me quede, porque yo además ya está en la tierra en casa. Hablando de la ley, yo estaba buscando porque la ley del Antiguo Testamento tiene más que 600 leyes para nosotros y muchas de las leyes del Antiguo Testamento nos confunden, no tiene mucho sentido. Algunas razones porque no vimos en su tiempo, no vimos una cultura completamente del campo, del desierto, de entre sus culturas. No tenemos un templo, no tenemos sacrificios, muchas cosas muy diferentes para nosotros. Pero estaba pensando, hoy nosotros también tenemos algunas leyes en el mundo, en los Estados Unidos, que no tienen mucho sentido tampoco. Por ejemplo, si vives en Alabama, en el estado de Alabama, es ilegal conducir tu carro vendado. Es ilegal guiar un carro vendado. Entonces, no sé por qué, porque no puedo hacerlo, ¿verdad? Pero para que esté seguro que si mañana yo voy a intentar que si conozco, memorizo las calles, voy a vender y luego, no puedo hacerlo si es ilegal para hacerlo. En Los Ángeles, California, es ilegal para lavar el carro de tu vecino sin permiso. Entonces no piensan hacerlo, ¿verdad? Que no lave el carro de tu vecino o habrá una multa para hacerlo. En Carolina del Norte, tú no puedes jugar el bingo más de 5 horas. Yo quiero jugar por 1 hora, pero quizá alguna persona quiera hacerlo. En Virginia, no puedes, como adultos, irte trick or treating con los niños. No puedes ir, es contra la ley para hacerlo. Si tienes más que 14 años, no puedes hacerlo. Otra cosa, ¿verdad? Yo entiendo. Si tú vives en Vermont, otro estado, y si la mujer tiene dientes falsos, no puede usarlos sin permiso escrito de su esposo. Todavía es la ley para hacerlo. Podría decir con esa cosa, ¿verdad? Son muchas cosas diferentes para nosotros. Todo eso son real. Y eso yo encontré en un sitio de los abogados de los Estados Unidos. Imagina trabajando en el sistema, defender a alguien que estaba guiando su carro en esa manera, vendado, ¿verdad? ¿Qué abogado va a hacerlo? Yo no sé, pero así son las leyes. El Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia especialmente, tienen muchas leyes que para nosotros son, en esa manera no tienen mucho sentido. Por ejemplo, tú no puedes llevar una camisa hecha de lana y lino juntos, no puedes hacerlo. Te checa lo que dice tu camisa esta mañana, si tiene lana y lino juntos, es contra la ley de Dios. Tú no puedes comer ninguna forma de los mariscos. ¿A alguien le gustan los mariscos? A mí me gustan los mariscos. Si otro está cocinando, yo no quiero cocinar en casa, pero por lo menos es contra la ley de Dios para hacerlo. Otra cosa, tú no puedes sembrar 2 tipos de semillas en el mismo campo. Pues yo quiero poner esa ley también, porque en mi casa tengo semilla de gandul y semilla de fresa, semilla de tomate, todo está todo junto. Yo no tengo mucho espacio, pero otra cosa, ¿verdad? Y eso es otro que muchos consideran la ley más pequeña en el Antiguo Testamento. Si tú encuentras una ave con sus huevos, tú puedes llevar los huevos, pero tienes que dejar a ella en su nido. No puedes comer la ave y también los huevos, solamente los huevos. Entonces,
Todo eso está en el Antiguo Testamento, está en Deuteronomio 22, si quieres buscarlo, si no me crees en eso. Por eso estamos leyendo el Antiguo Testamento y empezamos a leer la ley. Muchas veces hay la tentación para pasarlo, ¿verdad? Y llegar a Josué, otro lugar que más interesa a nosotros. Imagina viviendo en la cultura donde la ley es la ley, no hay otra. Que cada de esos 600 y pico, 610, 613 leyes, tiene que vivir bajo esa ley en todos tus días, porque como judíos, esa fue la verdad. Y Cristo vino anunciando el reino ha llegado, Cristo vino para ellos, y está hablando aquí en su sermón más famoso, y dice a nosotros acerca de la ley de Dios. Muchos estaban esperando cuando Cristo vino, el Mesías vino a ellos para terminar esa ley vieja y poner una ley nueva, quizá una ley más fácil. Pero que vemos nosotros de manera, Cristo habló de la ley, porque el rey vino, si no recuerdo nada más esta mañana, de las leyes quizá va a recordar, pero recuerde eso esta mañana, el rey vino a nosotros, el reino vino para cumplir y clarificar la ley. Él no vino para cambiarla. El rey, Cristo, vino para cumplir y clarificar la ley de Dios. Él no vino para cambiarla. Y eso es tan importante en el texto de Mateo 5, 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Esa es solamente la introducción de Jesús en su mensaje. Es más corta que la mía, ¿verdad? Que no usa tantas cosas. Pero está clarificando a su audiencia una cosa. La ley nos importa mucho. Porque la ley les dirige a Cristo, a Jesús, a sí mismo. Entonces, vamos a ver esta manera como el rey, el reino y la realidad de la ley para nosotros hoy también. Espero que estés listo para leer conmigo. Vamos a empezar juntos en Mateo 5, 17. Vamos primero, el rey y la ley. El rey y la ley, 17 y 18. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Como dije, el Mesías, Jesús, vino en su reino para clarificar y cumplir la ley, no para cambiarla. Cumplir en este texto aquí significa a nosotros llenar completamente. Llenar completamente. Abrogar es la opuesta. Abrogar es la palabra destruir completamente. Y por eso tengo el ejemplo. La semilla. Yo pensaba que sería mejor usar una semilla de aguacate, pero no tenía uno en casa, porque comimos todo eso, ¿verdad? Y no hubiera guardado la semilla. Entonces tenemos un gandul esta mañana, un frijol, yo no sé. Ese me confunde siempre. Una semilla que puede ver, ¿verdad? Esa semilla, puedo hacer dos cosas con esa semilla. Puedo tomar la semilla, poner en la tierra y dejarla, ¿verdad? ¿Qué pasa con la semilla cuando tú pones en la tierra? La semilla muere y abre y de la semilla sale la planta, ¿verdad? Lo que hemos puesto, sale algo que puede producir más fruto. Yo puedo cumplir el propósito de esta semilla en esa manera. Por eso fue hecho, ¿verdad? O yo puedo también, si quiero, abrogar la semilla, ponerlo aquí y abrogar la semilla, destruirla. Ambos ya abren la semilla. Uno no daña tanto el público por hacerlo. Pero ahora mismo esta semilla no sirve para nada. No puedo sembrarla, no puedo usarla. Esa abrogada ya terminó aquí, pero no puede cumplir su propósito. Cristo, un grupo estaba esperando, cuando el Mesías vendrá a nosotros, Él va a abrogar la ley del Antiguo Testamento, porque Jeremías dice, nos dará un pacto nuevo de corazón, y va a terminar todo eso, botarlo completamente, y darnos algo nuevo, algo bueno, y quizá algo más fácil, porque hay tantas leyes que no podemos seguir. Viviendo en un tiempo cuando la ley ha sido no solamente la ley antigua, pero añadidas por muchos años, más reglas, más cosas que como Cristo dijo, no, Él dijo, yo no vino para destruir la ley, yo vino para cumplir la ley.
para terminar su propósito y cumplirla completamente, llenar su propósito como la semilla. 18 dice así a nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué? De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. Esas son las marcas más pequeñas en hebreo. Sería como un punto sobre i en inglés o en español. La marca sobre ñ. Esa cosa pequeña. Fácil para olvidar cuando está escribiendo rápido, ¿verdad? Pero Cristo está diciendo, la palabra, la ley y los profetas, ambos, serán preservadas. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen el cielo y la tierra. Nada va a cambiar. Ninguna cosa va a cambiar. ¿Por qué? Toda la ley de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca va a cambiar. Siempre queda. Dios ha preservado su palabra hasta hoy para nosotros y está preservada perfectamente en el cielo para siempre. Y Cristo está diciendo, no, yo no estoy aquí para botar la ley, yo no estoy aquí para detumbar la ley. Yo voy a guardarla y yo voy a cumplirla y no va a cambiar hasta todo se haya cumplido. 600 leyes para nosotros. Y Cristo dice, cada palabra de la ley es la palabra de Dios y no va a cambiar. No va a cambiar. Las ceremonias, los sacrificios, las ofrendas, las leyes morales, todavía son la palabra de Dios. Ese no ha cambiado de ninguna manera para nosotros. Entonces la pregunta es, como creyentes hoy en día, como personas que no viven bajo esa cultura, entonces, ¿tengo que hacerlas todavía? ¿Tengo que guardar estas leyes hoy en día? Pues yo tengo que estudiar de nuevo estos libros, casi no he leído Levítico, Deuteronomio, tendré que leerlo de nuevo y buscar qué me falta. Como dije, pues yo como los mariscos, estoy quebrando la ley de Dios. Yo tengo camisa con diferentes telas mezcladas, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con eso? Por eso es tan importante la última frase de 18, hasta que todo se haya cumplido. Cumplido. Cristo vino para cumplir la ley. Y esa es la importancia. La ley es la palabra de Dios y ese no va a cambiar de ninguna manera. Todas las leyes, pero todas son cumplidas en Él. Y Cristo vino para hacer el cumplimiento de la ley. Y no solamente una parte de la ley, toda. Él es el fin de la ley para nosotros porque Él cumplió la ley. Toda la profecía, los profetas hablan de Él. Todas las leyes de su tiempo, Cristo cumplía perfectamente en su vida. Los sacrificios fueron tipos de su sacrificio en la cruz por nosotros. Entonces cuando Él dijo, no va a pasar hasta cuando se haya cumplido, se cumple en Él, completamente. No había nadie antes que pudiera decir, pues yo cumplí la ley. Y los profetas. ¿Por qué? La profecía no hablan de ellos. Porque ellos no guardaban perfectamente la ley, por eso tuvieron que ofrecer los sacrificios del pecado, ofrecer los sacrificios de iniquidad, ofrecer los sacrificios que por si acaso yo pequé y no sabía muchas cosas. Y Cristo dijo, va a ser cumplido. Yo vino para cumplir la ley de Dios. Nuestra necesidad hoy es mirar a Cristo como el cumplimiento de la ley. Porque Él cumplió todo perfectamente y Él es el único que puede hacerlo. Porque la ley habla de Él, la ley cumplió en Él, y eso no hay más para nosotros. Pero la pregunta entonces es todavía importante. Porque si Cristo cumplió la ley, dijo, yo vino para cumplirla, pero todavía es la palabra de Dios, ¿qué hacemos hoy en día con estas palabras? ¿Son importantes para el reino de Dios? ¿O son cosas que podemos ignorar y poner al lado y enfocar en el Nuevo Testamento? Muchos cristianos y muchas iglesias, yo he escuchado pastores diciendo, debemos desconectarnos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Vivimos en el Nuevo Pacto, somos cristianos, somos creyentes, y el nuevo, el amor de Cristo, ese es el Evangelio para nosotros. Y el Antiguo Testamento es menos importante, o quizás no importa nada. Hay mucho
que toman mucho tiempo predicando solamente el Nuevo Testamento y nunca predican el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pues no somos bajo la ley, Cristo cumplió la ley. Debemos entender el propósito de la ley para nosotros hoy en día. Y eso vemos nosotros, el reino y la ley. Porque somos del reino de Cristo, si somos creyentes, si hemos confesado el pecado por fe, creemos en Cristo como nuestro Salvador y sacrificio perfecto. Y último, somos salvos y estamos en Cristo. Somos de su reino, porque hemos visto todos los versículos antes que escribe los que han cambiado. Entonces, ¿qué tiene que ver la ley con el reino de Dios? Este dice en versículo número 19 a nosotros. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Cuando habla de mandamientos aquí, habla de la ley, toda la ley. No solamente los 10 mandamientos como nosotros pensamos, pero toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este versículo me confunde. Quizás te confunde también esta mañana. Cristo dijo que Él vino para cumplir la ley y nosotros entendemos que está cumplida en Él. Pero también dice que nosotros, si quebrantamos, esta palabra es la misma que abrogar, recuerda el resultado de abrogar, ¿verdad? Pero es poco más suave, es más como soltar parte pequeña de la ley. Es decir, yo entiendo que son 600 leyes, mandamientos a nosotros, pero hay unos grandes y unos pequeños. Y tú puedes seguir los grandes, pero los pequeños vamos a ignorar, porque es imposible hacer. Entonces, ¿por qué intenta hacerlo? Y al otro dice, no, mira, vamos a enseñar toda esta cosa, toda la ley. Y vamos a enseñarlo y vamos a hacerlo si queremos ser grande en el reino. Y aparece en este versículo que nosotros tenemos que seguir la ley y obedecerla completamente. Es difícil entender ese versículo, ¿verdad? Pero, ¿qué dice a nosotros? ¿Cómo aplica? Porque nosotros miramos a Cristo como el cumplimiento de la ley. ¿Qué hacemos con la ley? Miramos a Cristo para cumplir la ley en nosotros. Creemos en Cristo como nuestro Salvador y la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que no es mi vida es Cristo. Y por eso yo estoy en Cristo y la ley es cumplida en mí porque yo estoy en Cristo. Pero aquí es el problema. Mucha gente hoy en día enseña una cosa equivocadamente. Dicen, una vez salvo, siempre salvo. Pues, ¿tú crees eso, pastor, verdad? Sí, yo creo eso. Claramente enseña, cuando somos salvos, somos salvos para siempre, porque Dios nos salva, Dios nos llama, nos adopta y somos sus hijos para siempre. Somos sellados por el Espíritu Santo. Esa es la verdad bíblica. Pero alguna persona enseña, pues ya tú eres salvo y por eso no importa lo que tú haces desde hoy hasta la muerte, porque tú eres salvo. Y tú puedes ir mañana y matar a tu vecino porque ya tú eres salvo. Y nada ha cambiado, tú eres cristiano, eres salvo. Y tú puedes mentir y tú puedes vivir como tú quieras porque realmente nada va a cambiar. Una pregunta para nosotros. Creemos que Cristo cumplió la ley. Pero como creyentes, ¿podemos ir mañana y mentir? ¿Sí o no? ¿Debemos mentir? No. Porque la ley dice... ¿O porque estamos en Cristo? Porque estamos en Cristo. ¿Podemos cometer adulterio? Bueno, somos salvos, ¿verdad? ¿Podemos hacerlo? ¿Sin consecuencias? No, no podemos hacerlo. ¿Podemos matar? No. Pues que si yo puedo hacerlo, pero como cristianos debemos hacerlo. Quizás mejor decir, debemos hacerlo. No. Pero mira, no estamos bajo la ley no importa. ¿Qué hacemos con esta cosa? No. Es que estamos en Cristo y por eso yo voy a seguir su ejemplo. Y en su ejemplo, Él intentaba y cumplió la ley perfectamente sin pecar. Y si mi vida es en Cristo, yo tampoco puedo vivir en el pecado y mantener mi testimonio y vivir como hijo de Dios. Tengo que seguir su ejemplo. ¿Y qué hago con los sacrificios entonces?
Si estoy siguiendo esas cosas que no puedo pecar, ¿qué hago con los sacrificios? Pues con los sacrificios yo miro a Cristo, que es el último sacrificio. Y por eso yo puedo decir, no tenemos que irnos al templo y sacrificar los animales y hacer estas cosas. ¿Por qué? Él fue mi sacrificio y Él es mi sacrificio y no hay otro. No es necesario hacerlo. Ese no enseña menos de la ley, esto enseña el cumplimiento de la ley en Jesús. Y entonces, ¿qué hago con cosas como las fiestas, los días especiales de los judíos, la Pascua? ¿Qué hago con estas cosas? Y es otra área bien interesante. Porque hay cristianos que quieren guardar estos días, quieren mantener estas cosas especiales de los judíos. ¿Es malo hacerlo? No. Porque son de la palabra. Pero es necesario hacerlo. No. Porque cada fiesta, cada día especial, cada cosa en la ley apunta a Cristo, dirige a Cristo. Y cuando miramos a Cristo como el cumplimiento de la ley, no es necesario hacerlo. No necesitamos guardar el sábado porque la Biblia dice en Hebreos que Cristo es nuestro descanso, nuestro sábado. Interesante que de los 10 mandamientos, por lo menos 9 son repetidos en el Nuevo Testamento. El único que no vemos es el sábado, de manera positiva. Y Pablo dice, si quieren guardar los días, las fiestas, bueno, guárdalos. Pero no manda que otros tengan que hacerlo también. Ese se llama legalismo. Cuando añadimos cosas a la salvación y no tienen que hacerlo para agradar al Señor. Como es un poco complicado para nosotros, porque la ley es la palabra, es bien importante. Y debemos enseñar que la ley es buena. Y debemos enseñar que la ley es la palabra de Dios. Pero como creyentes y con la vida en Cristo, también enseñamos que cumplimos todo en Él. No puedo hacerlo de una manera física, porque soy pecador. Y yo he implantado una cosa, yo soy culpable de toda, como dice en Santiago. Pero puedo cumplir la ley en Él y no en mi propia fuerza. Cristo dijo, es bien importante que nosotros enseñemos la importancia de la ley y enseñe a otros también. Pero cuando empezamos nosotros a decir, pues, ese pecado es grande, tú no puedes hacer eso. Pero este pecado es pequeño y ese no es tan importante como otra cosa. Ese nadie puede hacer, nadie puede matar, pero la mentira blanca, ese no daña a nadie. No puede cometer adulterio, pero hay otra cosa que tú puedes hacer. Ese es cuando debemos tener cuidado como creyentes. Porque dice que estarán en el reino, pero algunos serán grandes y otros serán pequeños. Y cuando enseñamos que somos libres y podemos hacer como queremos después de la salvación, seremos llamados pequeños en el reino. Debemos guardar esas cosas, pero solamente guardándolos en Cristo y confiando en Él y su perfecto ejemplo y su vida en nosotros para hacerlo y no hacerlo de una forma física, porque es imposible hacerlo. Es imposible hacerlo para nosotros. Bueno, ¿está confundido ahora? Espero que no, pero como está diciendo otro versículo, ese texto aquí es la parte más difícil para explicar. Pero Cristo va a clarificar para nosotros en los próximos versículos lo que está diciendo. Porque es una cosa bien práctica para nosotros. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo no hacemos esto? ¿Verdad? La última cosa, la realidad de la ley. La realidad de la ley para nosotros. Quizás está pensando, bueno, el pastor dijo, vamos a guardar la ley, vamos a hacer esa cosa. Los fariseos siempre intentaban guardar la ley, y no solamente la ley, pero añadieron muchas cosas más. Por ejemplo, en el día de sábado, es sábado, su día santo. No puedes trabajar, pero ellos decidieron, pues, qué es trabajo, qué no es trabajo. Si tu amigo o tu animal cae, ¿puedo ayudarlo a levantarlo? Si soy doctor, puedo administrar medicina en el sábado. O si necesito comer, ¿qué puedo hacer? Si necesito hacer un viaje, ¿cuántas millas puedo caminar? Y sobre los años, desde el tiempo de la ley hasta el tiempo de Cristo, habían añadido miles de cosas a los 600 leyes que tuvieron.
Y por eso dije, Cristo vino para clarificar la ley. Él no está diciendo hay que guardar la ley más todas las ideas de la ley. No, hay que guardar la ley. Y así es la realidad para nosotros. Hoy en día hay gente que dice, si tú lo haces esto, agrada a Dios. 5 cosas, 10 cosas, 20 cosas. Ritos desde nacer hasta morir. Si tú sigues y tú cumples todas estas cosas, te agrada a Dios con tu vida. Es la misma idea que los judíos, los fariseos, diciendo, sigue la ley como nosotros interpretamos la ley. Sigue estas reglas. Y así es la verdad. Muchas personas intentan hacerlo. ¿Por qué? Pues si yo puedo agradar a Dios haciendo cosas, yo lo haré. Si me dicen, no puedes trabajar el sábado. Bueno, yo no trabajo el sábado. ¿Es agradar a Dios? Bueno, yo lo hago eso. Si dice, aquí en la iglesia 5 veces cada semana y tú eres salvo, agrada a Dios, pues yo voy 5 veces a la semana. Si dice, tú das 20 pesos por mes a la ofrenda, tú agradas a Dios. Si tú pasas 5 tratados cada semana, si tomas esa clase, doy este paso, o ser bautizado, o muchas cosas diferentes, tú agradas a Dios y puedes ganar el favor de Dios en lo que estás haciendo. Como he usado la palabra, ese se llama legalismo, añadiendo cosas que Dios no requiere. ¿Son cosas malas? No. ¿Son importantes? Sí, especialmente con creyentes. Pero son necesarios para el favor de Dios, el amor de Dios, la salvación. No. ¿Por qué? La realidad de la ley es que nadie puede hacerlo perfectamente. Sea la ley del Antiguo Testamento, la ley de una religión, la ley de un pastor, la ley de un hombre, no importa. La realidad es que no podemos hacerlo. Pero mira, dice, hay que asistir 5 cultos cada mes. ¿Qué pasa si falta uno en tu vida? Ya tú perdiste todo, ¿verdad? Hay que dar 20 pesos cada semana. Pues una semana no recibiste el sueldo y tienes 0. Pues me falta una semana, ¿qué voy a hacer? Ya tú perdiste. Perdiste el juego, ¿verdad? Ya, ¿qué voy a hacer con eso? Dice, invita a 5 personas. Pues yo estaba enfermo la semana y no pude salir de mi casa. Yo tuve COVID, estaba aquí 14 días en casa. No invité a nadie. ¿Qué hago con eso? Pues ya tú fracasaste todo, ¿verdad? ¿Qué hago para el resto de mi vida? Por eso han llegado tantas reglas y tantas cosas más que lo que dice la palabra. ¿Por qué? Personas tienen que añadir por cada situación, cada problema, cada pregunta. Yo leí una historia que dijo en el año 2000, un fuego en un apartamento en Nueva York y los judíos fieles como los que tienen que visten negro y tienen barba y mucha, no sé su nombre, asírico yo creo que es el nombre de ellos, gracias, sí. Ellos fueron a su rabí pidiendo la pregunta si es legal o no llamar por teléfono a los bomberos. ¿Por qué? No puedo usar corriente en el sábado. Y el fuego está un sábado. Y en la media hora entre discutir con él y recibir una respuesta, sí, se puede llamar, el fuego llegó a 2 otros apartamentos y quemaron los 3. Porque tenían miedo de romper la ley. Ese es legalismo, esa es cosa que el hombre decide más que Dios. Cristo vino para cumplir y clarificar la ley, porque dice aquí en versículo 20, para terminar esta mañana, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero mira, dice en 19, hay que guardar y enseñarla, ¿verdad? Y si yo lo guardo y yo lo hago, enseño a otro para hacerlo, yo soy del reino. Y Cristo dice, mira, espera. ¿Quiénes son los fariseos y los escribas? Los hombres más justos en su sociedad, los hombres más religiosos en su sociedad, los hombres encargados de la cosa de Dios y la ley de Dios. Y ellos interpretaron y ellos fueron encargados en enseñar la ley de Dios. Y a ver a ellos públicamente se veían como los hombres más piadosos de su tiempo. Y Cristo dice, mira, si tu justicia, tú pecador, tú hombre rebelde, tú hombre que no es haciendo la cosa aquí en Mateo 5,
Si tu justicia no es mejor que ellos, ni puedes entrar en el reino. Pablo dijo en su testimonio que basado en la opinión de los judíos, él fue sin culpable, ¿verdad? Pero dijo, todo eso no vale nada. Porque él sabía, como nosotros sabemos, no puedes guardar la ley perfectamente. Y dice, mira, los fariseos, si ellos no tienen suficiente justicia, ¿qué hago yo como pecador? No puedo entrar, no puedo hacer nada. No voy a entrar en el reino. Qué triste mensaje, ¿verdad? Yo no puedo hacerlo. Si es de mí, si estoy siguiendo a los hombres, si quiero hacerlo en mi propia manera, con mis propias reglas, o hacerlo en mi propia fuerza, como Santiago dice, si yo he quebrantado una sola ley, soy culpable de todo. Si yo miento, soy culpable de homicidio. Wow, mira eso. ¿Qué hago con Dios si soy culpable de los 600 leyes que no he hecho? Así es la respuesta. Para entrar en el reino tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Él. ¿Cuántas personas en su vida han cumplido perfectamente la ley fuera de Cristo? ¿Cuántas personas han hecho? 0. 0 personas. Ni los judíos, ni los fariseos, ni los escribas, ni los apóstoles, ni los pastores, ni los misioneros, ninguno de la congregación de la iglesia, ni los sacerdotes, ni el Papa, ninguno han cumplido perfectamente la palabra de Dios, porque todos nosotros, todos ellos somos pecadores iguales. Y mi justicia no es suficiente. Mi justicia es sucia. Mi justicia es pequeña. Mi justicia no es poderosa. Si he pecado una vez, yo fracaso. Y tengo que mirar a Cristo, porque Cristo cumplió la ley. Él es el único que puede decir desde nacer hasta ir al cielo que nunca pecó. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cumplió también, él seguía las fiestas. Nadie podía culparlo de nada en su vida de no mantener la ley de Dios. La única que no hizo, no ofreció sacrificios por su pecado, porque nunca pecó. Él es el sacrificio. Y cuando yo veo a Cristo, cuando yo miro a Cristo, cuando yo miro a su justicia y no a mi justicia, y miro a la gracia de Dios, yo entiendo que aunque yo no puedo entrar en Cristo. Te invito conmigo a Romanos 3. Romanos 3. Romanos 1 al 3 habla del pecado, que todos son culpables, el judío, gentiles, todo el mundo, que nadie puede estar delante de Dios y decir, yo no he pecado, yo soy inocente, nadie. Vamos a leer juntos Romanos 3, 20 al 28. Un poco largo, pero podría mencionar muchos textos de la ley y la gracia, pero eso es lo mejor que encontré para usar esta mañana. Recuerda, Cristo cumplió la ley. Vino para cumplir, clarificar para nosotros. Dice así, Romanos 3:20. Ya porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Si fuera posible hacerlo, que es imposible, ninguno será justificado por la ley delante de Él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como dije, la ley es de Dios porque nos enseña tan débiles somos. Y nos enseña tan lejos somos de Dios en nuestra vida. Ese es el propósito de la ley para nosotros. 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Otra vez, aquí la importancia del Antiguo Testamento para nosotros es mostrar que necesitamos a Cristo, que apunta a Cristo. 22 dice, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Judío, gentiles, nosotros, no hay diferencia. Nosotros miramos por fe a Jesucristo para la justicia. No es nuestra justicia, no es la ley que nos justifica, solamente Jesús.
Dice en 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos lejos de Dios. Faltamos la marca porque no podemos llegar a su perfección. Pero dice en 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia es gratis por nosotros porque Cristo pagó el precio. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él pagó el precio por nuestra redención y justificación. Vamos a pasar a 27. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Pues mira, yo soy perfecto, yo soy justo, yo seguí la ley toda mi vida, desde mi niñez, cuando aprendí esa cosa, hasta cuando ahora cuando tengo 37 años, mira, yo estoy siguiendo la ley de Dios, pero perfectamente. Pues yo vivo los 10 mandamientos. Bueno, ¿tú lo vives perfectamente? Todos tus días, nunca has mentido, nunca has deseado a codiciar. Pues a veces, entonces tú eres culpable. Pero en Cristo, dice, no hay jactancia porque no es de nosotros, es de Dios y el precio pagado en Jesucristo. No hay jactancia, es la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Para entrar en el reino tiene que ser en Jesús, mirando el cumplimiento de la ley, como nuestro perfecto ejemplo, como el único que ofrece a nosotros justicia. Porque no hay fariseo, no hay líder religioso, no hay pastor ni misionero, no hay otro hermano en Cristo, hermana en Cristo que puede decir, yo soy perfecto, yo soy perfecta. No hay. Yo estoy guardando los mandamientos. ¿Y qué de los otros 600 mandamientos que hay? Pues yo no sé esos. No, estoy aquí plantado. Necesitamos algo más que la justicia de la ley. Necesitamos la gracia y la fe en Jesucristo. Y está diciendo a su audiencia, mira, si tú no eres como los fariseos, tienes que ser mayor que ellos para llegar al reino. Es más que algo de la carne, es más que algo de tu fuerza para hacer. Tiene que ser algo de fe y de gracia de Dios. Porque no es de ti, es de Dios. Y hay mucha gente hoy que prefieren guardar y enseñar cosas a otros. Porque es más fácil que obedecer a Cristo y seguir a Cristo solamente. Por eso hay tantas religiones. Por eso hay tantas personas que prefieren las reglas de hacer y no hacer de la justicia de Jesucristo. Porque tienen que admitir su estado y hacerlo. Sobre las próximas semanas vamos a mirar nosotros algunos ejemplos. Que Cristo dice, mira, tú piensas que eres justo, pero mire tu corazón. Vamos a mirar el homicidio, adulterio, divorcio, los juramentos, la venganza y el amor. 6 cosas que Cristo dice, tú piensas una cosa, pero en tu corazón es otra cosa. Y es más difícil que tú piensas para ser justificado. Tú puedes hacerlo fuera de Él. Espero que esta mañana estás confiando en Cristo. Espero que esta mañana entiendes tu rol conectado a la ley de Dios. Que tú mires a la ley con los ojos como hijo de Dios. Importante, sí, para mostrarnos nuestra necesidad para Cristo y que creer en Él que cumplió todo eso. Él como el sacrificio, Él como el único sin pecado, Él como nuestra justicia. La ley es importante, pero Cristo es más importante. Vamos a orar esta mañana juntos. Señor, como dice el himno, vamos a cantar esta mañana. No necesito obra hacer ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Damos gracias a Dios esta mañana que no es de estas cosas del hombre que somos salvos. No es de estas cosas que agradamos a ti, Señor, porque nuestra justicia es sucia y tan pequeña comparada a la justicia que tú demandes en nosotros. Pero damos gracias por la gracia, por el amor que enviaste a Jesús para morir por nosotros y ser nuestro ejemplo, y ser nuestro sacrificio, y ser el cumplimiento de la ley y los profetas. Y que no tenemos que guardar esas cosas físicamente, lo guardamos en Él. Y cumplimos todo y nuestra justicia se encuentra en Él y no en nosotros, Señor. Hay mucha gente, sea escuchando hoy, sea por el video, aquí en la iglesia, en otro lugar, Señor, que están confiando
en su propia justicia, en sus propias obras buenas para agradarte, Señor. Que abre sus corazones a su necesidad para la salvación en Cristo y solamente en Cristo. Y para nosotros que nos ayude a entender que la ley es importante, pero no nos salva. Debemos guardarlo en Cristo, pero debemos mirar a Él solamente. Ayúdanos, Señor, en vivir una vida buena. Una vida que te agrada, Señor. No para ser salvos, pero para vivir como buen testimonio y ejemplo de Cristo en este mundo, Señor. Úsanos para confiar en ti, pero para compartir este mensaje con otros, Señor. Los que no conocen, los que están confiando en la religión esta mañana, Señor. Abre sus corazones a esta necesidad, a este mensaje, a la libertad que hay en Cristo. Todo sea para honor y gloria. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.